va a permitir presentar un resumen de la actividad complementaria 2, las unidades 3 y 4 de la asignatura de Administración 2, para la Universidad Militar Nueva Granada, para la Facultad de Estudios a Distancia en la carrera de Contaduría Pública. Para el docente asignado el doctor Gonzalo Florián Velázquez y el alumno que presenta es Fernando Calderón Pinto. Las unidades 3 y 4 del módulo de Administración de Empresas están relacionadas con la teoría de las relaciones humanas. Su principal exponente es el señor Elton Mayo. El señor Mayo nació en Australia el 26 de diciembre de 1980. Es filósofo de la Universidad de Adelaide en Australia. Se destacó por su teoría social, sociológica y psicológica industrializada especializada en la teoría de las organizaciones y las relaciones humanas. Las principales causas que dieron el inicio a la teoría de las relaciones humanas están básicamente centradas en 3 puntos. El primero es la necesidad de humanizar y democratizar la administración. ¿En qué consistía? Consistía en liberar los conceptos rígidos y mecánicos de la teoría clásica, adecuándola a los nuevos patrones de la vida del pueblo estadounidense. Antes, los trabajos estaban asociados a unas maneras muy rudas y fuertes de tratar a los obreros o al personal. El señor Mayo se encargó de darle un trato más humano. Vamos a ver más adelante unos ejemplos y teorías que tomó para esto. El segundo punto fue el desarrollo de las ciencias humanísticas. Tomó en consideración la psicología y la sociología, así como su creencia e influencia intelectual y sus primeros intentos a la aplicación de la organización industrial. Básicamente por sus conocimientos en sociología y filosofía, los aplicó a la empresa, buscando humanizar las actividades de cada uno de los empleados. ¿Cuáles fueron las principales teorías de las relaciones humanas? El primer experimento que hizo el señor Mayo fue en el año 1923 en una fábrica textil. Se presentaron básicamente 3 problemas que tenía esta compañía textil. El primero eran las dificultades en la producción. El segundo, que tenía una alta rotación del personal anual, cerca del 250%. Y en esta empresa habían implementado esquemas de incentivos, los cuales habían tenido una baja aceptación. ¿Qué alternativas planteó para su solución? La primera, propuso periodos de descanso. Luego, de común acuerdo con los obreros, les propuso en qué momento detener las máquinas. Adicionalmente, vinculó una enfermera a las actividades de la empresa. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? El primero fue el aumento de la producción. Luego, un espíritu de solidaridad en el grupo de trabajo. Y por último, la disminución de la rotación del personal. Uno de los principales experimentos que realizó el señor Mayo fue el de Hanover. Esta es una fábrica en Chicago, una fábrica de componentes electrónicos en el año 1927, y centró su estudio en la relación que había entre la intensidad de iluminación y la eficiencia de los obreros en la producción. ¿Qué alternativas planteó de solución? Comprobó que las condiciones psicológicas afectaban la productividad. Básicamente que al tener una mayor luz de productividad había un mejor resultado. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio, que es el más significativo del señor Mayo? El nivel de la producción aumentó en la capacidad física y fisiológica de los trabajadores. Adicionalmente, el comportamiento del individuo se apoyó por completo en el grupo. Los trabajadores no actuaban ni reaccionaban aisladamente como individuos. Por último, los obreros que producían muy por encima o por debajo de las normas socialmente determinadas podrían y se perdían el afecto y el respeto de los compañeros. Básicamente se dio cuenta que el comportamiento de los empleados iba asociado al desempeño del grupo. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de las relaciones humanas? El principal aporte del señor Mayo consistió en demostrar la importancia de las relaciones sociales dentro de los ambientes de trabajo.
Con el tiempo, sus teorías fueron reevaluadas y cuestionadas, pero siguen siendo una base importante para los estudios de las relaciones laborales. Por último, de acuerdo a las teorías de Elton Mayo, conocer las capacidades de un trabajador no es suficiente para predecir su productividad dentro de una empresa. Ahora vamos a ver la teoría burocrática. Su principal exponente es el señor Max Weber. Maximiliano Karl Emil Weber fue un economista, sociólogo y filósofo alemán, a quien se le considera como uno de los fundadores antipositivistas del estudio moderno en las ramas de la administración pública y sociológica. ¿En qué consistía el concepto de burocracia para el señor Max Weber? El principal exponente de la teoría es el principal exponente de la teoría, quien definió la burocracia como una forma de organización que realza la precisión, la velocidad y la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia conseguida a través de la división prefijada de las tareas, de la supervisión jerárquica y los detalles de reglas y regulaciones. ¿Cuáles son las características de la burocráticas? La burocracia permite que las normas dictadas por las autoridades se ejecuten de manera precisa, acorde y con procedimientos ya estipulados. De esta manera se reduce el error humano y el proceso de las acciones resulta transparente. El señor Max Weber encontró 6 características. La primera es la división del trabajo. Las actividades son separadas en las tareas por tareas simples. Cada puesto tiene definidas las responsabilidades y la delegación de autoridad. Otra característica es la jerarquía de la autoridad. Se estructura la organización. Cada puesto jerárquico tiene responsabilidades y deberes específicos como privilegios, racionalidad. Todos los miembros de una organización son seleccionados con base en el mérito y a la competencia técnica y no a las preferencias personales que le permitan alcanzar un desempeño adecuado. Adicionalmente, las promociones se obtienen y se otorgan por desempeño y capacidad excelente técnica, como el grado adecuado de potencial del empleo en términos de educación, entrenamiento y conocimiento. Compromiso profesional. Los administradores trabajan por salarios fijos que no son propietarios de los negocios que administran. Tratan de alcanzar la mejor calificación en eficiencia organizacional. Reglas y normas. Las decisiones administrativas se basan en reglas, disciplinas y controles. Registros escritos, con el fin de mantener la continuidad organizacional y de alcanzar la uniformidad de acción de este método, cuenta con elaborados registros detallados de las transacciones de la organización. Y por último, impersonabilidad. Las reglas y los procedimientos son aplicados de un modo uniforme e imparcial, lo cual no le permite al supervisor basarse en consideraciones personales, sino como individuos que desempeñan cargos y cumplen funciones. Para mí, estas características que presentaba el señor Max Weber son fundamentales y a hoy, en el año 2017, muchos siglos después, siguen ejecutándose. Este es el ejemplo de que en las organizaciones las responsabilidades, las funciones, las atribuciones deben cumplirse a cabalidad para conseguir los resultados esperados. ¿Qué ventajas se tienen para aplicar esta teoría? La primera es la racionalidad, luego hay una decisión en el trabajo, hay rapidez en las decisiones porque hay una distribución, hay uniformidad en rutinas y procesos, hay una continuidad en las organizaciones más allá de las personas. ¿Qué desventajas tiene entre ellas tenemos el exagerado apego a los reglamentos, el exceso de formalismo y papeleo, la resistencia al cambio que puedan tener todos los miembros de la organización. De alguna manera despersonaliza las funciones porque son muy metódicas y cada empleado debe seguir puntualmente las responsabilidades que tiene que ejecutar.
¿Cuáles son las principales conclusiones de la teoría burocrática? Destaco básicamente 4. La primera es la administración de la empresa debe ser una consecuencia proactiva y no reactiva. Es decir, debe anticiparse a las situaciones, no esperar que se presenten los problemas para solucionarlos. 2. Las organizaciones deben prever los cambios, adaptarse a ellos y mejorar, aún crear las condiciones dentro de las cuales la empresa podría desenvolverse en el futuro. 3. Las organizaciones se mueven en ambientes altamente dinámicos, inciertos y riesgosos. Y el último es el factor que es más importante de una empresa, son las personas. Conclusiones. Max Weber, en mi forma de ver, dio los pasos para que cada una de las organizaciones tuvieran un esquema de trabajo ordenado y siguiendo unas metodologías. A pesar de todo el tiempo que ha pasado, cada una de sus propuestas y características que presentó en el concepto de burocracia se siguen cumpliendo. Es así que es así que cada una de las organizaciones más grandes y complejas que hay en el mercado actual deben seguir estos procesos y garantizan la logística del proceso. Por eso es el ejemplo de compañías grandes como Deprisa, Servientrega, FedEx, que son compañías que tienen un alto grado de recurso humano involucrado en sus actividades, pero al seguir cada una de estas metodologías garantizan el éxito de la operación y los objetivos de cada uno de los administradores se cumplen. Bibliografía. Para el desarrollo de este trabajo tomé el material de apoyo que el docente nos suministró para el capítulo 3 y 4, relacionado con la teoría de las relaciones humanas y la teoría burocrática. Adicionalmente me apoyé en Wikipedia para ver la bibliografía y ampliar un poco más los conceptos y la experiencia del señor Elton Mayo y Max Weber. Muchas gracias.